pero hay un territorio que el reino de los cielos tiene que abarcar, porque si no abarca ese territorio, los demás no ven el reino. ¿Cómo la gente puede conocer el reino de Dios? A través de gente como nosotros que rendimos todo lo que somos a Dios. Por lo tanto, el reino se manifiesta por medio de ti y de mí. Pero ¿cómo se va a manifestar el reino? Ocupando un territorio. ¿Y dónde es ese territorio? ¿Dónde está el territorio del reino de los cielos? Levantad la mano y decid: en mi mente. El territorio que debe abarcar el reino de Dios es la mente. ¿Amén? Bien. Quiero decirles antes de empezar que no soy psicólogo, ¿sí? Por lo tanto, no voy a enfocar esto desde un lado psicológico, científico. Sí quiero hablarlo desde el lado bíblico. ¿Amén? Y obviamente les puedo asegurar que por más que estemos aquí hoy hasta las 8 de la noche, no vamos a ver ni el 2% de todo lo que es la mente. O sea, no es mi intención que ustedes se vayan acá sabiendo qué es la mente, ¿sí? Me interesa que ustedes se vayan aquí sabiendo cómo opera el reino en nuestra mente. Y cómo el reino se hace real por medio de ocupar nuestros pensamientos. ¿Me estoy explicando hasta acá? ¿Está bien? Muy bien, buenísimo. Bueno, entonces, voy a comenzar. Le voy a pedir que saquen su anotador, abran su Biblia y le voy a pedir que no la cierren, ¿sí? La dejan abierta porque cada rato vamos a ir ahí. Vamos a ir de vuelta y vamos a ir de vuelta. Así que abran su Biblia, tengan la mano y ya iniciamos. Vamos a leer Efesios 4, del 17 al 32. Efesios 4, del 17 al 32. Dividí esta masterclass en sesiones para hacerlo más práctico. Son 75 sesiones. Pero no se preocupen que a la 36 cortamos 10 minutos para descansar. ¿Está bien? Ya me conocen que hago esas bromas, ¿no? Efesios 4, 17 al 32. Si ya lo tienen, vamos a leerlo juntos. ¿Está bien? ¿Lo encontraron? Efesios. Está entre Génesis y Apocalipsis. ¿Está bien? Está en la Biblia. Efesios 4, 17 al 32. Dice lo siguiente: esto pues digo, y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan, ¿en dónde? En la vanidad, escuchen, como andan los otros gentiles, en la vanidad de su mente. Presten atención, dice, teniendo el entendimiento, ¿qué? Entenebrecido. Vanidad de su mente, entendimiento entenebrecido. Ajenos a la vida de Dios. Por la ignorancia que en ellos hay. Por la dureza de su corazón. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Oigan, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está, ¿qué? Viciado conforme a deseos engañosos. Escuchen, deseos engañosos. 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Repito, renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Recuerdan lo que dijo de los otros gentiles que andaban en la vanidad de su mente con el entendimiento entenebrecido? Y dice, despójense del viejo hombre. ¿Cómo me despojo del viejo hombre? Renovando el espíritu de la mente. ¿Amén? Miren qué importante es esto que estamos hablando.
Para despojarme del viejo hombre necesito la renovación del espíritu de la mente. Y después dice, 24, vestíos del nuevo hombre, creados según Dios en justicia y santidad de la verdad. Viejo hombre, despojarse, renovarse en el espíritu de la mente y luego vestirse del nuevo hombre. Y dice el versículo 25, y miren, aquí vamos a entrar en un terreno maravilloso. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Y uno dice, bueno, tengo que decir la verdad, ¿cierto? Un cristiano no puede mentir, ¿sí o no? Pero primero, ¿qué dijo? Renovar la mente. Primero, por eso es que no podemos sacar los textos de su contexto. Porque si yo lo único que entiendo de acá es que me dicen, no tenés que mentir, yo digo, bueno, ok, dejo de mentir. ¿Y cómo funciona eso? ¿Cómo? Primero hay que renovar la mente. Porque lo que está diciendo Pablo es que si yo renuevo la mente, inmediatamente va a empezar a ocurrir estas cosas que voy a describir ahora. ¿Me estoy explicando? O sea, el apóstol Pablo dijo, dejen de mentir, empiezan a hablar verdad. Ok, pero como antes te está diciendo, despojate del viejo hombre, renovar la mente y vestirte de nuevo. Entonces, en vez de hablar mentira, ahora vas a hablar verdad. ¿Por qué? Porque renovaste la cabeza, porque te vestiste del nuevo hombre, porque desechaste lo viejo. ¿Amén? Ok. Dice, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos. Airaos. Enójense. Dice, airaos, pero no pequéis. Enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Miren, vuelve a decir, el que hurtaba, no hurte más. Pero esto lo tenemos que ver a la luz de renovar la mente primero. ¿Quién puede dejar de hurtar que antes hurtaba? El que renovó su mente, el que se vistió del nuevo hombre. Lo que ocurrió en el interior, despojarse del viejo, renovar la mente, vestirse del nuevo, hace que ya no mienta más, ahora hable verdad. Pero no porque me imponen una regla, sino porque hubo un cambio en mi interior. ¿Se explica? Amén. Dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos, porque el que hurta, ¿con qué hurta? Ahora haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Para que se enriquezca, dice? ¿Para que se haga millonario? No, para que tenga que compartir con los demás. Amén. Siempre la palabra, siempre la mente apostólica piensa en el cuerpo. Piensa en el cuerpo, amén, en los demás. Versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. ¿Cómo cambia el vocabulario? Porque el pastor dice, hay que hablar bien, hermano, no hable, no diga malas palabras. ¿Por eso cambia el vocabulario? No, cambia el vocabulario porque se renueva la mente. Porque me he visto de nuevo hombre. Amén. Todo esto que estamos viendo, tenemos que verlo desde el 25 hasta el 32 a la luz de lo que dice el 17 al 24. Bajo esa luz tenemos que ver todo lo que el apóstol habla acerca de la conducta. Amén. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Mire cómo piensa en los demás siempre. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también los perdonó a vosotros en Cristo. Todo esto ocurre cuando entiendo que debo renovar mi mente para vestirme de nuevo hombre. Nada de todo esto ocurrirá si primero no renuevo la mente. Renovar la mente es importantísimo y tenemos que saber cómo lo hacemos. Amén. ¿Cuántos quieren saber eso hoy? La conquista espiritual del reino de Dios no comienza en las circunstancias. La conquista espiritual del reino de Dios no se inicia en las circunstancias que tengo que vivir,
sino en la manera que interpretamos esa circunstancia. Repito, el avance del reino de Dios no se da en las circunstancias, sino en cómo tú y yo interpretamos la circunstancia que estamos viviendo. ¿Me explico? Entonces, por ejemplo, ¿por qué dos personas pueden vivir exactamente la misma situación y reaccionar de manera completamente diferente? Les voy a poner un ejemplo que seguro acá a nadie le pasó. Dos personas, dos empleados vamos a poner, no vamos a poner el ámbito de la iglesia. Dos empleados son llamados por su jefe y el jefe les da la misma corrección a los dos. Hicieron esto mal y lo tienen que hacer así, así y así. ¿Está bien? ¿Se imaginan esa situación? Dos empleados, lo llama a su jefe, le dice, esto lo hicieron mal, lo tienen que hacer de esta y esta manera. Ok. Uno piensa, para adentro, qué bueno que mi jefe está atento a las cosas. Tiene razón lo que me está diciendo. Lo hice mal. Uno piensa eso. El otro piensa, para este nunca hago nada bien. Siempre hago todo mal. ¿Qué se cree que es? Segundo ejemplo. A ver, antes de avanzar. ¿Qué cambió? ¿Es un mismo jefe? ¿Son las mismas palabras? ¿Por qué las dos personas lo reciben de diferente manera? ¿Qué cambió? ¿Cambió la corrección? ¿Cambió el jefe? ¿Les habló a los dos de diferente manera? No. Cambió la manera en que esas dos personas interpretaron la situación. Interpretaron la circunstancia. Uno lo interpretó de una manera y el otro lo interpretó de otra. Y así funcionamos todos los seres humanos. ¿Amén? Ok. Les pongo otro ejemplo. El esposo llega cansado de trabajo. No tiene ni ganas de hablar. Ella acumuló 20.000 palabras para hablar en ese momento, durante el día. Pero él no tiene ganas de hablar, entonces se sienta en silencio, come en silencio, y su esposa piensa, ¿qué le pasa a este? ¿Está enojado? ¿Qué pasa? ¿Tuvo un mal día y yo qué culpa tengo? Hay un hecho. Su esposo llegó cansado y no tiene ni ganas de hablar. Eso es un hecho. Pero ella, ¿qué interpretó? Y capaz que al hombre no le pasa nada, pero su silencio perturba. Y ella está interpretando algo que va más allá del hecho en sí, de que su esposo llegó cansado. ¿Me voy explicando? ¿Qué es un hecho? La corrección del jefe. Pero cada uno de los empleados lo interpretó de otra manera. Entonces, vamos a separar. Con su permiso, amados. Vamos a hacer una separación muy importante. De un lado está el hecho. Y del otro lado está la interpretación. Lo voy a poner así abreviado. Una cosa son los hechos y otra cosa es lo que tú y yo interpretamos de los hechos. Y lo que tú y yo interpretamos de los hechos tiene que ver con la inclinación de nuestra mente. Présteme atención. Lo que tú interpretas, ¿qué es interpretar? Escuchen, ¿qué es interpretar? Es asignarle un significado. ¿Sí? Eso es interpretar, asignar un significado. La situación es la misma, pero la interpretación va cambiando, de acuerdo a la mente de cada uno. Y esto es lo que quiero poner como base para todo lo que vamos a construir. Dos personas escuchan la misma predicación del pastor. La misma predicación. Y uno se va por la puerta diciendo, qué hermosa enseñanza, cómo el Señor hoy nos edificó. Y la otra dice, ¿quién le habrá contado al pastor lo que estoy viviendo yo para que el pastor predique y hable de mí? Es la misma predicación. O sea que es el mismo hecho. ¿Cambió las palabras del pastor para una persona y para otra? No. No. ¿Qué es lo que cambió? ¿Cómo interpretó cada persona ese mismo hecho? Una cosa son los hechos y otra cosa es la interpretación que le damos. Y lo interpreto de acuerdo al estado de mi mente. La interpretación de los hechos se da en cuanto a la inclinación que tengo natural en mi mente. ¿Me estoy explicando hasta acá? O sea que, escuchen esto,
si lo quieren anotar, tú y yo no vivimos según lo que nos pasa. No vivimos según lo que nos ocurre. Vivimos según cómo interpretamos lo que nos ocurre. Repito, tú y yo no vivimos por lo que nos ocurre. Vivimos por cómo interpretamos lo que nos ocurre. Es la interpretación de un hecho lo que determina si vivo en el nuevo hombre o vivo en el viejo hombre. Si vivo en la inclinación natural de mi mente, desde como me crié, así lo tomo desde la mente de Cristo renovada. ¿Me voy explicando? ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces pensamos que nuestro problema real son las circunstancias que estamos viviendo. Muchas veces creemos que realmente lo peor que nos está pasando es lo que nos está pasando. Lo que nos toca vivir, lo que nos toca enfrentar, el problema que tenemos que enfrentar. Pero, no se trata de eso, sino de cómo reaccionamos a eso. La mayoría de las situaciones que vivimos dependerá de cómo nosotros las interpretamos. ¿Amén? Entonces, ¿tienen ahí ¿quién tiene para anotar? ¿Sí? Bueno. Ok. Los que tienen para anotar, quiero que anoten esta siguiente situación que les voy a plantear. Ustedes le mandan un mensaje a alguien. ¿Sí? Le mandan un WhatsApp a alguien. Y como dicen los jóvenes, ese alguien, vos le mandás ese mensaje y te clavó el visto. Ves que están los tildes azules, pero no te contesta. Poné ahí, anotá, todos, anoten. Cuando ves que no te contestó, pasaron 40 minutos y no te respondió, y ves que lo leyó el mensaje, ¿qué pensás? Sean sinceros. ¿Qué pensás? Muy bien, acá. Me está ignorando, escuchen. Me está ignorando, ok. Me ignora. No me quiere contestar. ¿Esto entra en dónde? ¿Qué más? ¿Qué más se les ocurre? Me está No le importa. Está ocupado, dice, muy bien. Fíjense, escuchen, el hecho es el mismo. El hecho es el mismo, pero las interpretaciones son todas distintas. Ahora, imagínense que esa persona no les contesta y ustedes piensan, me está ignorando. ¿Qué emoción van a tener ustedes con esa persona? ¿Cómo se van a sentir con esa persona que no le está contestando y ustedes piensan, me está ignorando? ¿Cómo se van a sentir con esa persona? Molestos. Uno sincero, mira. Me enojo, dijo Mari. O sea, que te estás enojando por cómo estás interpretando un hecho. Escuchen, préstenme atención porque esto es fundamental. Te estás enojando por tu interpretación de un hecho. Te estás molestando con alguien por lo que estás interpretando que ocurrió, porque realmente ¿sabes qué está ocurriendo? ¿Alguien sabe qué está ocurriendo con esa persona que no contestó? No, pero lo interpretamos. De otra manera podemos decir, nosotros lo suponemos. Y nos terminamos creyendo lo que nosotros estamos suponiendo. Entonces, ¿qué gobierna lo que sientes? Lo que interpretas. Lo que interpretas de un hecho. El hecho es el mismo. Las interpretaciones cambian, por lo tanto, lo que siento cambia. Por allá atrás dijo, está ocupado. Ok, esa persona que dice, debe estar ocupado. ¿Se enoja? No. O sea que no está siendo agobiado por una emoción de enojo, ni de celo, ni de bronca, ni de nada, porque pensó correctamente. O sea, ¿qué pensó? Debe estar ocupado, no voy a pensar nada malo. Su interpretación hizo que no se sintiera enojado. ¿Me estoy explicando cómo funcionamos los seres humanos? ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, ok, muy bien. Vamos a ir avanzando.
¿Tienen su Biblia ahí? ¿Qué dice Efesios 4:23? Que alguien lo diga bien fuerte. Ahí está. ¿Saben lo que me gusta de ese texto que dice renovaos en el espíritu de vuestra mente? Se lo voy a dibujar acá. Hemos hablado muchas veces que somos tripartitos, ¿no es cierto? Tenemos el cuerpo, el alma, y los que estamos en Cristo tenemos espíritu, ¿sí? El apóstol Pablo en otro texto dice que el Espíritu Santo conoce lo profundo de Dios, ¿sí? La palabra para espíritu es la palabra neuma. Esta es la palabra que se traduce como espíritu, ¿sí? La palabra neuma. ¿De dónde viene la palabra neumático? ¿Está bien? Neuma. La palabra alma es psique o psiche. Psique. Alma, psique. Espíritu, neuma. Y el apóstol Pablo dice, renovaos en el neuma del psique. Como que me dejó medio como, ¿no? Renuévense en el neuma del psique. Yo digo, la palabra espíritu debe ser otra, no creo que sea neuma. Cuando voy al traductor del griego veo que sí, que es neuma. Entonces es el neuma del psique. Pero si es psique no es neuma. O sea, si es alma, no es espíritu. Estoy explicando qué es espíritu de la mente. Ahora lo vamos a ver. El asunto es, y esto es lo que quiero dejarles aquí, lo voy a volver a anotar, porque quiero que lo vean, porque visualmente es mucho mejor. Renovados en el espíritu de la mente. O sea que hay una condición profunda de la mente que hace que yo interprete los hechos de determinada manera. Y es ahí donde el apóstol Pablo está apuntando. En lo profundo de nuestra mente hay una inclinación natural que me lleva a interpretar los hechos de X forma, de tal manera. Entonces, renovar el espíritu de la mente lo que va a hacer en mí es cambiar cómo yo interpreto lo que vivo. Un pensamiento crea realidad. ¿Por qué? Le envié el mensaje, no me contestó, interpreto que no le importo, que me ignora, que no le interesa lo que me está pasando, me empiezo a enojar, se crea una realidad. ¿Me estoy explicando? ¿De dónde sale la realidad que estoy viviendo? De la interpretación de ese hecho. ¿Estamos claros? Vivo una realidad interior que viene de cómo estoy interpretando eso que pasó. Entonces, la renovación de la mente habla de lo profundo de la mente, lo que gobierna la mente. Lo que te dice a ti cómo vas a interpretar lo que está pasando. Ahora, acá tengo mi manera de... Primero, ¿qué hemos hablado? Identidad. Esto lo hemos hablado mucho. No somos nuestro pasado. No somos lo que nos tocó vivir en el ayer. Somos lo que Cristo nos ha hecho. Cristo nos ha hecho nuevos. Nuestra identidad, ya no somos pecadores perdonados. Somos hijos justificados. Amén. Eso es lo que somos. Esa es nuestra identidad. Hoy ya soy hijo de Dios. Ya no soy un pecador. Soy hijo de Dios. Peco, pero mi identidad, peco porque mi alma todavía tiene que ser ordenada. Mi alma todavía tiene que ser abarcada por el reino de Dios. Pero mi identidad cambió. Soy un hijo justificado por el sacrificio de Cristo en la cruz. Esta es mi identidad. ¿Cuántos tienen esta identidad? A ver. Entonces, la identidad determina el espíritu de la mente. Quiere decir que en lo profundo de tu mente está siendo alimentado y gobernado por lo que tú crees que tú eres. Lo que tú crees que tú eres controla el espíritu de tu mente, o sea, el gobierno de tu mente. La inclinación de tu mente siempre estará ligada a quien tú crees que tú eres.
Del espíritu de la mente viene la interpretación de lo que me pasa. Interpreto lo que me pasa, los hechos, los interpreto según el espíritu de la mente. Y el espíritu de la mente está ligado ¿a qué? A la identidad. Ahora, mi interpretación me lleva a un paso más, a mi actitud. ¿Qué es la actitud? Un estado mental. ¿Qué es la actitud? Como yo interpreto los hechos. Llego acá, entro a la cara así larga, porque fulanito no me contestó el mensaje, porque me ignoró. ¿Me explico? Crea mi actitud, cómo respondo. La actitud es cómo yo respondo ante las situaciones. La identidad, espíritu de la mente, interpretación, actitud. Y por último, mi actitud dicta mi conducta. Identidad, espíritu de la mente, interpretación de los hechos. Eso termina en una actitud, y en una actitud que determina cómo me voy a portar. ¿Preguntas hasta acá, amados? Entonces, ¿qué interpretas cuando alguien te corrige? No hace falta que lo contestes. Son preguntas que pongo en la mesa. Cuando alguien te corrige a ti, ¿qué interpretas? Cristo no vino solamente a cambiar nuestras acciones, vino a renovar el espíritu de nuestra mente. Porque si nosotros desde la identidad que tenemos en Cristo dejamos al Espíritu Santo transformar el espíritu de nuestra mente, o sea, la inclinación natural que tiene mi mente hacia interpretar las cosas de una manera. Eso es el espíritu de la mente. La interpretación de la realidad que vivo, la realidad que se forma en mi mundo interior va a ser cambiada. Ahora, esa interpretación determina mi actitud. Y mi actitud determina cómo me porto. El que antes hurtaba, no hurte más. ¿Por qué? Porque ya renovó su mente. Ya renovó el espíritu de la mente. De acuerdo a quién es en Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Antes hurtaba, pero ahora ya no hurta. Ahora usa sus manos para el bien de los demás. Amén. ¿Alguna pregunta, amados? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, por favor, tienen total libertad. Gracias, pastora, por aclarar. Tienen total libertad para levantar su mano y preguntar. No se guarden nada. Estamos en una clase, no en una prédica. Así que tienen la libertad de decir, pastor, no entendí, ¿me lo explica? O pastor, me surge esta duda. Pregunten. Acá no estamos para evaluar la calidad de las preguntas. Lo importante es que si tienen una duda se la puedan sacar. ¿Amén? Bien. Entonces, vamos a leer de nuevo, y esta vez le voy a pedir a alguno de ustedes que lo lea, Efesios del 17 al 24. Efesios del 17 al 24, lo vamos a volver a leer. A ver quién se anima. ¿Nadie se anima? Bueno. Así que les digo esto, es nueva versión internacional. Así que les digo esto, insisto en el Señor. No vivan más con pensamientos frívolos, como los paganos, a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de sus corazones. Estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. ¿No fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo? Si de veras les hablo y enseño de Jesús, según la verdad que está en él. Hasta el 24. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la
creada a imagen de Dios, en verdadera justicia y santidad. Buenísimo, muchas gracias, Lalo. Escuchen, el apóstol Pablo no hace un contraste entre personas buenas y personas malas. No hace un contraste de comportamientos. Lo que está buscando el apóstol Pablo es que nosotros podamos entender que hay dos tipos de ciudadanía. Gente que pertenece al sistema de este mundo y gente que pertenece al reino de los cielos. Son dos maneras de vivir, dos culturas, dos maneras de interpretar la realidad. De eso habla el apóstol Pablo. No está diciendo simplemente los que se portan bien, los que se portan mal. Está hablando de dos maneras de interpretar lo que uno vive. Podemos pertenecer al reino de Dios. Podemos pertenecer y ser ciudadanos del reino a partir de que venimos a Cristo. Pero seguir interpretando la realidad, seguir interpretando las situaciones, seguir interpretando lo que nos pasa como siempre lo hemos hecho. Por lo tanto, por más que hemos sido cambiados de muerte a vida, transportados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, seguimos viviendo como siempre hemos vivido. Porque seguimos interpretando la vida de la misma manera que la hemos interpretado siempre. Bajo el mismo lente, bajo el mismo filtro, bajo la misma inclinación que nuestra mente carnal tiene. Bienvenida, mi hermano. Entonces, dijimos, identidad, espíritu de la mente, interpretación. Eso termina en actitud y por último, en conducta. Imagínense esto. Miren, si hay algo que acá sabemos mucho es de migración, ¿sí o no? ¿Sí? Lo que es ser un inmigrante. ¿Está bien? Y muchos cruzaron la frontera para este lado. ¿Sí? Muchos de nosotros cruzamos la frontera para este lado. Y saben, saliste de una nación y entraste en otra. Pero saliste de una nación y entraste en otra, pero seguís viviendo con la cultura que tenías en tu nación anterior. ¿Sí? ¿Me estoy explicando hasta acá? ¿Qué quiere decir? Que el hecho de que estés parado en un suelo de otra nación no altera en absolutamente nada tu mundo interior. ¿Me estoy explicando? Nosotros somos hispanos, vinimos a Estados Unidos y pisamos suelo norteamericano y no por eso comemos gravy en el desayuno. ¿Me estoy explicando? Seguimos teniendo nuestra cultura, nuestra manera de ver la vida. No vivimos como los hermanos americanos. Los hermanos americanos tienen su cultura, tienen su forma de llevar adelante su hogar, su familia, su trabajo, sus finanzas. Nosotros nos seguimos manejando como siempre nos manejamos en la vida, estando en nuestras naciones. No estoy hablando de algo bueno o malo, estoy hablando del ejemplo de cambiar de nación, pero no cambiar nuestra cultura, no cambiar nuestra mentalidad. Con Dios no pasa lo mismo, amados. Nosotros cambiamos de reino, pero Dios nos va a pedir que nosotros cambiemos de cultura. Que nosotros cambiemos la manera en que interpretamos la realidad que nos toca vivir todos los días. Nadie nos va a venir a decir aquí en este suelo cómo nosotros tenemos que vivir. Pero Dios va a estar esperando que el hecho de que cambiemos de nación, pertenezcamos, escuche, porque en el reino de los cielos vos cruzaste la frontera y te entregaron la ciudadanía ya. ¿Me explico? No tuviste que hacer nada. Cruzaste la frontera y te esperaron con la ciudadanía. Vos ahora sos ciudadano de esta nación. Ok, ahora, ¿qué es lo que falta? Adaptarlos en la manera de vivir, como en esta nación se vive. La nación del reino de los cielos. Eso es lo que a todos nos falta. ¿Cómo ocurre? Cambiando la interpretación, cambiando el espíritu de la mente, renovando la mente, a que lo que yo antes vivía, como antes yo decidía, lo que antes me gobernaba, lo que antes me hacía interpretar los hechos de determinada manera, ya no cuenta. Ahora tiene que haber una nueva manera de vivir, una nueva manera de interpretar, una mente renovada por el Espíritu Santo. ¿Amén? ¿Hasta acá vamos bien? Bien. El apóstol Pablo habla de despojarse, renovarse y vestirse. Entonces, el espíritu de la mente
Y lo vuelvo a decir porque necesito que todos lo entendamos. ¿Qué es el espíritu de la mente? Es la inclinación habitual que tenemos todos, una orientación profunda que tiene nuestra manera de pensar, con la cual interpretamos la realidad que vivimos. ¿Amén? Muy bien. Entonces, ¿cómo tengo que interpretar esto? Despojarme, renovarme y vestirme. Vamos a suponer que una persona llega del trabajo y vamos a suponer que tuvo un día de trabajo bien duro, entonces tiene toda la ropa sucia, manchada, huele feo. Yo sé que a nadie le pasó aquí, pero vamos a imaginarlo, ¿está bien? Huele feo. Llega a su casa y lo primero que hace, se mete adentro del baño y se pega una ducha. Y se limpia bien porque tuvo un día de trabajo bien pesado y eso lo renueva. Y entonces se ducha, se limpia, se pone su desodorante, su perfume y se vuelve a poner la misma ropa que trajo del trabajo. ¿Pasa eso? No. Uno se despoja de esa vestimenta que trajo con olor, toda sucia, toda manchada del trabajo. Porque ahora, escuchen, ahora que me bañé, mi realidad es otra. Y si mi realidad es otra porque ahora me bañé, no me puedo poner la misma ropa que traje antes, porque ahora mi realidad cambió. ¿Qué me voy a poner? ¿Ropa? Limpia. Entonces, si la mente no es renovada, amados, podemos asistir a la iglesia, podemos leer un montón de Biblia, incluso podemos tener un título teológico, podemos servir esforzadamente cada domingo, podemos comprometernos y estar primeros antes que todos lleguen. A las 4 de la mañana estar ahí esperando que abran el salón. Pero seguir interpretando la realidad que me toca vivir bajo los patrones del viejo hombre. Me comprometo, hago, sirvo, leo, estudio, voy, vengo, hago y soy recontra evangélico cristiano. Pero sigo interpretando lo que vivo desde el viejo hombre. Sigo poniéndome las mismas ropas viejas después de que Cristo ya me hizo bañar. Me vuelvo a poner la misma vestimenta. Si eso nos pasa, nunca vamos a experimentar la verdadera transformación. Nunca Cristo va a ser formado en nosotros. Si vuelvo a los mismos patrones de pensamiento que siempre tuve en mi viejo hombre, nunca seré transformado a la imagen de Cristo. Por lo tanto, el propósito eterno de Dios al cual hemos sido convocados nunca se cumplirá en nosotros. ¿Por qué vemos gente en la iglesia que pasan años y siguen igual que siempre, luchando con la misma cosa? Celo, envidia, contienda, bronca, rabia, que no me gustó aquello, que dijo lo otro, que cómo puede ser, que el pastor no tuvo unción hoy, que lo que dijo el fulano, que lo que la hermana hizo, que no me saludaron, que no me subieron en la foto del Facebook. ¿Por qué? Porque no se renueva la mente. Me bañé, pero me vuelvo a poner la misma ropa vieja, sucia y rota. Cambió la realidad porque ya me bañé, pero yo me vuelvo a vestir con las mismas ropas viejas. Perdón. Una botellita de agua si puede ser. Por favor, mi hermana. ¿Está bien ahí? Gracias, pastora querida. Muchas gracias. Muchos de nosotros pudimos haber experimentado el rechazo de niños. Muchos de nosotros quizás los padres nos abandonaron, quizás nos criaron los abuelos, ¿sí o no? Ese es un hecho, eso es un hecho. La pregunta es, ¿cómo tú interpretas eso? ¿Cómo tú lo interpretas? ¿Desde dónde interpretas las pruebas que te tocan vivir? ¿Cómo las interpretas? La renovación comienza cuando aprendemos a interpretarlo todo desde la realidad que ahora poseemos en Cristo, una realidad espiritual.
La transformación en nosotros comienza cuando interpreto según la mente de Cristo, la mente nueva que me ha sido dada en la nueva creación. Cuando logro interpretar todo desde Cristo, puedo decir entonces, como dijo Pablo, vivo, me muevo y existo en Cristo. El apóstol Pablo dijo, en Él vivimos, nos movemos y existimos. Hechos capítulo 17. En Él vivimos, nos movemos y existimos. ¿De qué está hablando? De cómo interpreta todo lo que ocurre. Desde una realidad que no es la realidad del viejo hombre, sino es la nueva creación que ahora tiene Pablo en su interior, desde Cristo. ¿Amén? Entonces, la ciudadanía no nos cambia en un instante. La cultura del reino se aprende durante toda la vida. Y cuanto más cultura del reino de los cielos incorporo en mí, más territorio abarca el reino de Dios en mi mente. Entonces, no se trata solamente de lo que pensamos, se trata desde dónde pensamos. ¿Cuál es la fuente que alimenta lo que pienso? Y saben, lo vuelvo a decir, los pensamientos crean realidades. Los pensamientos ocupan un lugar en nuestro cerebro. No es chiste. Es muy importante lo que pensamos, porque lo que pensamos crea nuestra realidad, mi amado, mi amada. No la circunstancia, la realidad que tenemos adentro. Entonces, la renovación de la mente no consiste en que yo agregue versículos bíblicos que a la cabeza me lo aprenda de memoria. No consiste en agregar textos bíblicos a mi vieja manera de pensar. Consiste en aprender a interpretar la realidad desde Cristo. Repito, la renovación de la mente consiste en aprender a interpretar los hechos desde Cristo y no de mi vieja manera de pensar. ¿Amén? Okay. Termina la primera sesión, faltan 34 y después descansamos un ratito. ¿Está bien? ¿Cuántas veces se han ido a acostar y su cabeza no para de pensar cosas? ¿Les ha pasado? Pensamos, no podemos dormir en la noche de tantos pensamientos, dan vuelta. ¿Alguna vez les pasó que te levantes en la mañana y le digas a tu pareja, a tu esposo, a tu esposa, no puedo dejar de pensar, no puedo dejar de pensar en tal cosa, en tal situación? ¿Les ha pasado? Siempre les digo, nuestra mente nos juega una mala pasada. No le creamos a las palabras que vienen de nuestra mente, cuando vienen de nuestra vieja mente, de nuestra vieja manera de pensar y de interpretar las cosas. Yo aquí tengo una computadora, ¿sí? Esta computadora recibe, procesa, almacena información. ¿Está bien? Esa es la función que tiene. Pero, y esto sería el cerebro que tenemos, físico. ¿Está bien? Pero la mente, ¿qué es? Sería el ejemplo, para tratar que se entienda. La mente, ¿qué es? ¿Qué es la mente? ¿Qué es el cerebro? La mente es como yo trabajo con esa información que tengo. Yo decido qué hacer con esa información que está acumulada en la computadora. ¿Me explico? Yo decido cómo se procesa esa información. Esa es la mente. La mente es lo que gobierna en el cerebro. Ahora, los pensamientos, la calidad de nuestros pensamientos determina el estado físico de nuestro cerebro. ¿Sabían que ustedes tienen pensamientos que les generan de diferentes tipos de sustancias en su cerebro? ¿Sabían eso? Hay pensamientos que alteran la realidad física de nuestro cerebro. Y escuchen lo que estuve leyendo el otro día. Un médico muy reconocido, muy importante, decía esto. Hay emociones que pueden dañar el corazón físico. ¿No les pasó? Bueno, en el mundial suele pasar. En serio, de verdad. Hubo un estudio que se hizo en Inglaterra después de un partido muy importante que jugó la selección de Inglaterra. Y lo hicieron el día después. Creo que fue en el año 98, si no me equivoco. El día después del partido ese que jugó Inglaterra, que perdió por penales. El día después fue el día
de mayor cantidad de infartos en toda Inglaterra. La emoción dañó físicamente el corazón de mucha gente. Entonces, lo que estamos hablando acá no es chiste. ¿Cómo una persona puede reaccionar en paz, en gozo ante una circunstancia dura? Por cómo la está interpretando. ¿Cómo una persona puede llegar a un ataque cardíaco, un paro cardíaco, un infarto ante una situación? Por cómo la está interpretando. ¿Y cómo la interpreta? De acuerdo al espíritu de la mente. ¿Y el espíritu de la mente en qué estado está? De acuerdo a la identidad. Aleluya. El cerebro recibe la información, pero la mente interpreta. Interpreta. ¿Qué es pensar? Interpretar. Eso es pensar. Pensar es interpretar una situación. Pensar es interpretar una manera de vivir. ¿Amén? Entonces, dos personas viven, abandonan la infancia, como dijimos hoy. Una piensa, a mí nadie me va a amar nunca. La otra piensa, ¿cómo me dolió ese abandono? Pero ya no vivo desde eso, ahora vivo desde Cristo. En Él he sido aceptado. ¿El pasado cambió? No, el hecho sigue siendo el mismo. Lo que cambia es como yo lo interpreto. ¿Amén? Muy bien. Entonces, un pensamiento es una interpretación que ocurre dentro de mí y eso que pienso demuestra qué significado le doy a esa situación. Entonces, voy a volver a dibujar. Me van a seguir acá. Perdonen, ¿eh? Yo lo que les pido es, si alguien después, cuando dibujamos algo, quiere sacar una foto, porque voy a estar borrando y escribiendo, borrando y escribiendo. ¿Amén? Entonces, vamos a hacer esto. Vivimos una situación. Vamos a poner el abandono de nuestros padres, ¿sí? Vivimos una situación. Nosotros, esa situación le vamos a dar una interpretación. Vivimos una situación, interpretamos esa situación y como la interpreto, pienso. Quiere decir que lo que estoy interpretando me dice a mí cómo yo voy a pensar, amados. Ese pensamiento produce en mí una emoción. Entonces, ¿qué pasa si estás triste? A ver, ¿quién se anima? Vamos a suponer que una persona está triste. Viendo esto, ¿qué pasó desde lo que te tocó pasar hasta la emoción de tristeza? ¿Qué pasó? ¿Qué hubo? Me están dejando más solo. Viví una situación. Esa situación, se me murió la mascota. ¿Está bien? Por poner una cosa. Se me murió la mascota, estoy triste. Pero en el medio, ¿qué hubo? Dos cosas. Cómo interpreté la situación y los pensamientos que tuve con respecto a esa interpretación. Todo eso trajo en mí una emoción. Escuchen, lo que estás sintiendo es producto de cómo estás interpretando lo que te está pasando. Repito, lo que estás sintiendo es el resultado de cómo interpretas lo que te está pasando. Escuchen, yo vivo el hecho, la situación, ¿está bien? Pero la realidad que estoy viviendo es esta. Es una realidad de tristeza. Vivo en una realidad de tristeza. Ahora, pongamos un caso más grave. Abandono. Me abandonaron cuando era chico. Y ahora vivo en amargura. Amargado en la vida. ¿Pero por qué? ¿Mi amargura es porque me abandonaron? ¿O es por cómo interpreté y pensé toda mi vida? Por supuesto.
Escuchen, ¿qué quiere decir todo lo que estamos hablando? Que no se trata de lo que viviste, mi amado, mi amada. Se trata de cómo has interpretado toda tu vida lo que viviste. Y obvio, la emoción trae una actitud. Actitud. Y la actitud trae una respuesta. ¿Cómo respondes ante la situación? Es decir, que toda nuestra manera de vivir, toda la manera en que llevamos adelante la vida, está conectado a cómo yo pienso e interpreto lo que me ha tocado pasar en el ayer. O lo que estoy viviendo hoy. Argentina perdió la final del mundo. Nos robaron el partido. Así lo interpreto. ¿Qué? ¿Alguien me quiere discutir? No respondió el mensaje. Se enojó conmigo. Empiezo a tener ansiedad. Empiezo a desesperarme. ¿Por qué no me contesta? ¿Por qué no me contesta? Si ahí está que leyó, están los dos tildes azules. ¿Por qué no me responde? ¿Por qué no me responde? Me empiezo a enloquecer. Por cómo estoy interpretando. No le importo, no le intereso. Siempre me rechazaron y este también me está rechazando, ¿no? Yo quiero, aquellos que tienen para anotar, vamos a hacerlo participativo. Anoten. Una situación difícil que te tocó pasar esta semana. Poné. Separá en dos partes tu hoja. Y en una parte poné y escribí cuál fue la situación difícil que viviste esta semana. Háganlo. Una situación que esta semana, la que sea, no importa. Acá no estamos para evaluar situaciones, ni tampoco les voy a pedir que la cuenten. Solo para que ustedes lo hagan. Para que se les guarde en el corazón. Escriban la situación difícil. ¿Qué situación difícil vivieron esta semana? A ver, ¿cuántos necesitan? ¿Cuánto tiempo necesitan? ¿La escribieron? Ok. Ahora del otro lado, escriban cómo interpretaron esa situación. Situación difícil y cómo la interpreté. Escribo de un lado la situación difícil y del otro lado escribo lo que yo interpreté de esa situación difícil. ¿Ya está? Lo que nosotros tenemos que saber es que no podemos elegir las circunstancias que nos tocan vivir, amados. Vino el jefe y te dijo, ¿sabes qué? Estás despedido. No podemos elegirlo. No puedo yo controlar esa situación, aunque tenga los deseos de controlarla. Aunque tenga ganas de convencer al jefe de lo contrario. Ya me despidió, no me va a volver a tomar. No puedo controlar las circunstancias. Pero sí puedo aprender cómo interpretarlas desde la mente de Cristo. Eso es lo que enseña Pablo. La renovación de la mente comienza en una nueva manera de interpretar lo que me toca vivir. Desde la mente de Cristo. Desde la mente espiritual. ¿Amén? El que hurtaba no hurta más porque ahora interpreta de otra manera. El que mentía ahora dice la verdad. Porque ¿saben antes por qué mentía? Porque interpretaba en su mente que decir la verdad lo iba a perjudicar. Entonces mentía. Es cómo interpretas las cosas. Eso determina la clase de mente que tenemos. Entonces, si tú mandaste el mensaje y no te contestaron, te llenaste de ansiedad, de bronca, de ira, de contienda, de celo, lo que sea, ¿en qué mente estás funcionando? ¿Desde qué mente estás interpretando el hecho de que no te contestó el mensaje? Eso es algo que tenemos que evaluarnos nosotros. ¿Saben por qué? Porque no vamos a estar los pastores para decirle, hermano, ¿desde qué mente está evaluando usted? No, es algo que tenés que hacerlo vos. En las situaciones que te toca vivir. ¿Amén? Preguntarnos, ¿por qué interpreto esto de esta manera? ¿Por qué no me contesta el mensaje y en vez de decir, como alguien dijo por ahí, está ocupado,
quizás está muy ocupado, no me puede contestar ahora, me enojo, pienso que me ignora, que no le importo. ¿Por qué pienso de esa forma? Está bueno pensar en lo que estamos pensando. Repito, pensar lo que estamos pensando. Evaluarnos. ¿Cómo terminé pensando esto? ¿Por qué les digo esto? Porque la mentalidad, escuchen, la mentalidad no aparece de un día para el otro, amado, se va formando con el tiempo, la mentalidad que tenemos. La mentalidad que tienes hoy se fue formando desde que eras pequeño. ¿Amén? Muy bien. Una mentalidad se construye pensamiento tras pensamiento hasta convertirse en la manera habitual en que tenemos de mirar la vida. La mentalidad es como, los pensamientos tienen que tomarlos como si fuesen semillas, que se sembraron ahí, se regaron y hoy son árboles grandes, que tienen frutos. Así son los pensamientos. Y así se va creando la mentalidad. ¿Amén? Entonces, toda mentalidad que hoy tengamos viene de pensamientos que le permitimos crecer en nosotros. ¿Amén? Alguien pasa por al lado tuyo y no te saluda. A ver, vamos a hacer esto. Yo voy a pedirle a 2 personas que se animen a venir acá adelante. 2 personas, no me hagan elegirlos. Bien. Uno más, acá, ahí adelante. ¿Quién más se anima? A ver. Eric, muy bien. Estos lentes que tenemos acá, que se pusieron y le quedan tan bien a los dos, hablan de un marco de interpretación. ¿Cómo ves a todos los hermanos acá, Eric? ¿De qué color los ves? ¿En qué tono? Algo oscuritos. Oscuritos todos, ¿no? Marroncitos a todos. Ok. ¿Ustedes son todos marroncitos? Algunos dirán sí. ¿Pero todo está en tonos marrones? ¿Sí o no? ¿Vos cómo los ves? Borroso y medio oscurito. ¿Ves todo en tonos azules? Sí. Él ve todo en tonos marrones y él ve todo en tonos azules. Pregunto, ¿todo aquí son tonos marrones y azules? La realidad, el hecho, ¿es que todo es marrón y azul? No. ¿Dónde está el problema? En cómo lo ven. ¿No es cierto? Entonces, vamos a hacer el primer ejemplo. El pensamiento que viene a una persona que ve de una manera. Pasa el hermano Pepe y no lo saluda. Y él va a pensar desde el lente del rechazo. ¿Está bien? Los lentes que tiene puesto Eric son los lentes del rechazo. Su mente funciona con un filtro que se llama rechazo porque fue rechazado muchas veces. Estamos poniendo un ejemplo, ¿sí? Entonces alguien pasa por al lado de él. Él fue una persona rechazada, que todo lo ve como rechazo, ve todo marroncito. Entonces esa persona pasó y no lo saludó. ¿Qué piensa la persona que ve con los lentes de rechazo? Lo ve todo mal, o sea, ve a las personas mal, ya directamente, no importa quién sea. No lo saludó, lo ve mal. Este es un maleducado, ¿no? Así es. Me está ignorando, me está rechazando, ¿quién se cree que es? Porque todo lo está viendo marrón. Ahora, vamos a cambiar la perspectiva y la persona que lo ve desde el rechazo, vamos a ver una persona que lo ve desde la madurez en Cristo. Lo ve desde otra tonalidad. ¿Me explico? Pasa por al lado el hermano Pepe, no lo saluda, pero él no carga con el rechazo de su pasado. Él tiene una mente que se va alineando a la mente de Cristo. Entonces, la reacción que él va a tener por lo que él está viendo, él no va a ver a nadie marrón. Él lo va a ver a todos azulcitos. ¿Por qué? ¿Cambió Pepe? A los dos no los saludó. ¿Pero qué es lo que cambia?
el lente con el que están viendo. Y esa es la manera en que interpretamos. Interpretas de acuerdo al lente que te pones. Eric los ve a todos marroncitos, ve las mesas marroncitas, las cortinas medias marroncitas. ¿Por qué? ¿Es la realidad? No, es como él la ve. Facundo lo ve todo azul. Las cortinas azules, las mesas azules, ustedes azules. ¿Es la realidad? No, es como la ve. Entonces, escuchen esto. Los hechos que nos tocan vivir impactan en nosotros de acuerdo como nosotros los vemos, como los interpretamos. Si yo lo tomo desde la mente de rechazo, voy a decir, me están rechazando. Pero si lo tomo de mi identidad en Cristo, entonces voy a decir, como dijo, el hermano no me vio. Después voy a ver qué le pasa. Voy a ver cómo se siente. Hermano, ¿cómo está? Me acerco después. ¿Cómo está, hermano? ¿Se encuentra bien? Voy a pensar, quizás el hermano está pasando una lucha difícil estos días. Quizás el hermano está pasando por una situación complicada. Quizás anda medio distraído, no me vio el hermano Pepe, pasó por el lado mío, no me saludó. Pero una mente cargada con el rechazo, enseguida va a tener la tendencia de pensar, como dijo Eric, todo mal. Mira al hermano Pepe cómo se la creyó. Desde que lo nombraron Ujier, se cree que es qué. Eso es una mente que todavía piensa en la vieja naturaleza. Esa es una mente que interpreta desde el viejo hombre. Esa es una mente que no ha sido renovada. Porque se notan que en la actitud, se notan que en la conducta, se nota que en el comportamiento todavía no hay transformación. Pero ¿dónde inicia la revelación de la persona de Cristo? En cómo veo a mis hermanos, cómo veo la realidad, cómo miro los hechos. ¿Desde qué mente los pienso, los concibo y los interpreto? Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Claro que sí. Guarda, pues son Louis Vuitton. ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta hasta acá, mis amados? Una vez se habla de esto desde el rechazo de la infancia, pero cuántas cosas nos pasan a diario. Pero uno ve esas cosas y dice y dice, bueno, pero está ahí en el video de la infancia. Pero cuántas cosas nos ocurren a diario, ¿no? O sea, estar mal económicamente, tener quizás 2 o 3 discusiones con mi marido, tener problemas de salud, tener problemas con los familiares. ¿Cuántas cosas nos pasan que nos llevan a pensar situaciones que no es nuestra realidad? Simplemente lo estamos interpretando desde lo que venimos cargando. Y creo que si solamente lo cerramos, pero a veces escuchamos una vez y decimos, bueno, creo que le pasó a alguien discutido de caso. Claro. Pero no. Esto nos pasa a diario, con todas las cosas que vivimos, cómo recibimos las cosas que vivimos, las cosas que cargamos, las batallas que tenemos, cuando estamos pasados de estrés, cuando estamos pasados de cansancio. ¿De qué manera lo estamos interpretando? ¿Cómo interpreto las cosas difíciles que me tocan vivir? Las cosas pesadas que me tocan vivir a diario. ¿Cuál es la interpretación que tengo? ¿Cuáles son mis pensamientos a lo que me está tocando pasar? Y a veces no es muy difícil darse cuenta, porque todo tiene que ver con la actitud que tenemos ante la situación. Si esas actitudes están reflejando la vida de Dios. Amén. Buenísimo. Pero necesito. Está bien. Gracias, pastora. ¿Alguien más quiere decir algo más? ¿Le gustaría acotar algo? Sí. Sí, la verdad, es muy cierto. Yo soy fiel y no en esta iglesia, ¿verdad? Pero sí, cuando era alguien en otra iglesia, pasaban hermanos y no te saludaban, y uno se sentía mal porque no había despertado espiritualmente uno. Y a veces uno llegaba con la actitud no religiosa, sino que la vieja actitud. Exacto, la vieja actitud y la verdad es que uno se siente mal, uno ve pasar al hermano o hermana o inclusive a los niños, uno, ¡ay, los niños! ¿Me entiendes? Entonces, cuando uno va con la actitud humanamente hablando, todo se viene arriba, todo se derrumba, inclusive hasta tu propia iglesia se derrumba porque piensa que todos van a actuar de la misma manera. Claro, y no. Y no es así. Exacto. Entonces, pero si tú ya estás despierto espiritualmente, entonces ya la actitud es diferente, ya uno piensa diferente, ya uno, la mente de Dios... La mente se renueva. Exactamente. Amén. Buenísimo. Gracias, Eric. Excelente. ¿Quién más? ¿Alguien más quiere comentarnos algo hasta acá? Para hacerlo más de ida y vuelta. ¿Está bien?
Fíjense lo que dijo Eric. Una persona pasa, no te saluda y uno empieza a interpretar eso de acuerdo a la mentalidad que uno tiene. La mentalidad crea una actitud y la actitud produce una respuesta ante la situación. ¿Sí? Muy importante. La mentalidad crea una actitud y la actitud produce una respuesta. Hace un tiempo atrás vi un dibujo que mostraba a dos personas en un pozo. Dos hombres en un pozo. Eran dos pozos y eran dos hombres, ¿no? Y estaba dividida en dos la imagen. Entonces mostraba uno que estaba tirado en el fondo del pozo, llorando, diciendo, nunca saldré de este pozo. Y en la otra imagen, el otro hombre rascando las paredes de tierra y tratando de acumular tierra abajo para subirse y tratar de salir. Es decir, la mentalidad de cada uno, la situación es la misma, la circunstancia es la misma, ambos estaban en el pozo, pero lo que cambia es la mentalidad, por lo tanto cambia la actitud y por lo tanto la respuesta a esa situación. ¿Ok? Ahora, nosotros no estamos hablando aquí de autoayuda, sino que estamos hablando de rendirnos al reino de los cielos y que nuestra mentalidad sea gobernada por el Espíritu Santo de Dios, que sea determinada por nuestra nueva naturaleza en Cristo. Entonces, cuando el hermano no me contestó el mensaje, yo no estoy enojándome, poniéndome ansioso, porque estoy descansado en Cristo. Lo que voy a pensar es que, ¿qué le estará pasando a mi hermano? ¿Necesitará ayuda? ¿Me explico? Porque tengo una mente diferente, renovada en Cristo Jesús. ¿Amén? Ok. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Alguna pregunta, amados? Anímense. Cuando yo actúo de una manera, cuando tú y yo actuamos de diferentes maneras y tenemos diferentes respuestas ante las situaciones, tenemos que analizar desde qué mentalidad lo estoy haciendo. ¿Desde qué mente estoy operando? ¿Qué se está manifestando en mí? El reino de los cielos tiene que ir abarcando el territorio de mi mente. Y desde ahí responder, bajo la cultura del reino, bajo el amor, bajo la gracia de nuestro Señor. Entonces cuando uno dice, bueno, Cristo es suficiente. Eso es un pensamiento que debe crear una realidad en mí, interior. Entonces quizás estoy viviendo mis circunstancias, mi situación, estoy viviendo una situación difícil, de carencia, enfrentando alguna dificultad para pagar biles, no sé. Pero mi realidad interior, mi pensamiento es Cristo es suficiente. No soy huérfano, tengo un padre. Entonces, ¿cómo yo enfrento esa situación? ¿Cómo yo enfrento la carencia que estoy viviendo, esa circunstancia? No me alcanzó el dinero, estoy luchando para pagar un bill. ¿Cómo lo enfrento? Es lo que cambia. No las circunstancias. Nosotros oramos para que Dios nos cambie las circunstancias. Y Dios lo que quiere es cambiar nuestra actitud, nuestra mentalidad, renovarnos en Él. Porque eso lo que hace cambia la manera en que yo respondo ante las situaciones que tengo que vivir. Amén. Buenísimo. Entonces, ¿cómo funciona la mentalidad? Como un par de lentes. Esa es la mentalidad. Veo la realidad de acuerdo a la mentalidad que tengo. El apóstol Pablo nos dice, cambien los pensamientos. Esto no se trata de reemplazar antiguos pensamientos por pensamientos nuevos. Esto se trata de rendir el gobierno al señorío de Cristo. Y que sea Cristo mismo gobernando nuestra mente. Y vivir nuestros pensamientos, con la fuente correcta. La fuente del Señor. ¿Amén? Ok. ¿Quién tiene Biblia? Abra Génesis 3. Génesis 3. No quiero que miremos Génesis 3 como lo hemos visto siempre. O sea, como el relato de la caída del hombre. ¿Sí? Génesis 3 lo vamos a mirar ahora desde otra perspectiva.
lo vamos a analizar desde la primera gran batalla de interpretación. ¿Está bien? Vamos a analizar Génesis 3 como la primera gran batalla de interpretación que tuvo que enfrentar el hombre, de interpretar una situación. La caída fue la consecuencia, amados. La caída del hombre fue una consecuencia, pero la operación del engaño empezó antes, en una conversación. ¿Sí? Entonces quiero, en esta partecita, antes de terminar, quiero hablar acerca del engaño. Y cómo somos engañados en nuestra mente. ¿Está bien? ¿Cómo opera el engaño? ¿Cómo te engaña el enemigo? ¿Cómo la carne opera y trabaja en nosotros trayendo engaño? ¿Amén? Y vivimos engañados. Alguien dijo una vez una frase muy buena. Es mucho más fácil engañar a alguien que hacerle ver que lo están engañando. Yo recuerdo a un amigo, éramos un grupo de 5 amigos y este amigo tenía una noviecita, ustedes se imaginan, y nosotros con otro amigo más íbamos caminando y la vimos con otro muchacho. Y ahí surgió una situación muy incómoda. Le decimos a nuestro amigo que está súper enamorado, ¿qué es lo que vimos? O mejor no le decimos nada porque va a pensar que nosotros somos los malos de la película. Recuerdo que fue una decisión difícil que tomamos. Pero fuimos y le dijimos, no, ustedes porque no se la aguantan a ella, nos decía, ¿no? Ustedes porque no la quieren. Es muy difícil hacerle ver a alguien que está siendo engañado. Es más fácil engañar a la gente que hacerles ver que están bajo un engaño. Es muy difícil. Entonces, nosotros lo que tenemos que hoy darnos cuenta es que muchas veces el enemigo y la naturaleza que portamos nos engañan. Nos engañan. ¿Amén? Vamos a leer Génesis 3. A ver. ¿Quién lee los primeros 2 versículos? Muchas gracias, mi hermana. ¿Qué fue lo primero que le dijo la serpiente a la mujer? Con que Dios les dijo que no podían comer de ningún árbol. La pregunta es, ¿Dios le dijo eso? No, ¿no? ¿Qué fue lo que Dios les dijo? ¿Alguien se acuerda? Pero no de este. Ok. Entonces, ¿el engaño cómo funciona? Lo primero que el engaño hace, escuchen hermanos, el engaño es una estructura mental provocada por el enemigo y por nuestra carne. ¿Ok? ¿Cómo funciona el engaño? Lo primero que hace el engaño, siembra duda con respecto a qué. ¿Con respecto a qué? ¿Qué dijo la serpiente? ¿Qué dijo? La serpiente le dijo, con que Dios ha... Entonces, ¿dónde empieza la duda? ¿Dónde siembra la duda el engaño? En lo que Dios dijo. Lo primero que el enemigo, que las tinieblas hacen, es sembrarnos a nosotros pensamientos de duda con respecto a lo que Dios ya dijo. Es el primer paso para ser engañados. Es, bueno, sí, Dios lo dijo, pero bueno, Dios entiende. Él sabe que soy un simple ser humano débil. Eso se llama engaño. Amén. Porque toda mentira comienza cuando empiezo a cuestionar la verdad. ¿Dónde comienza toda mentira? Cuando cuestiono la verdad. Ahí empieza la mentira. Y esto es lo que hizo la serpiente. Le metió este pensamiento a Eva.
de duda con respecto a lo que Dios dijo. Génesis 3, 4 y 5, a ver. Génesis 3, 4 y 5, ¿quién se anima a leerlo? Vamos, 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 vamos. Wow. Gracias. Primer ataque del engaño. ¿Qué es lo primero que atacó? ¿Qué es la verdad? Lo que Dios dijo. El primer ataque ocurre sobre la verdad, lo que Dios dijo. Pero el segundo ataque ocurre en lo que Dios es, el carácter de Dios. O sea que el engaño opera de dos maneras. Primero, haciéndote dudar de la verdad, haciéndote dudar y cuestionar lo que Dios dijo. Y en segundo lugar, lo acaba de leer nuestra hermana, haciéndote dudar de quién es Dios. Cuando interpretamos las circunstancias pensando que Dios nos abandonó o que Dios nos está negando algo, surgen preguntas. Si una persona está pensando, Dios me abandonó. Si un pensamiento a nuestra mente llega diciendo, Dios me abandonó, ¿es un pensamiento basado en la verdad o es un inicio de un engaño que cuestiona la verdad? Pero ¿cuánta gente cree eso? Escuchen, a mí Dios no me ama. ¿Sí? Dios se olvidó de mí. ¿Dónde está Dios cuando lo necesito? ¿Sí o no? ¿A quién no le pasó? A ver, ¿a mí solo me pasó? Acá son todos muy santos. ¿Cuántas veces hemos pensado, ¿dónde está Dios cuando lo necesito? ¿Por qué Dios me abandonó? Pregunto, ¿esa es la verdad? ¿Eso es lo que Dios dijo? ¿Te abandonaré? ¿Dios dijo eso? No, ¿no? ¿Y por qué lo pensamos? ¿Por qué lo pensamos? ¿Por qué pensamos que Dios nos abandonó? ¿Por qué pensamos que Dios no ve nuestra necesidad? ¿Por qué lo pensamos? Muy bien, buenísimo. Gracias, mi hermana. ¿Por qué lo pensamos? ¿Quién más se anima? Gracias por animarse. ¿Quién más se anima? ¿Por qué pensamos Dios me dejó solo? ¿Por qué pensamos Dios no se acuerda de mí? ¿Por qué pensamos Dios me abandonó? ¿Por qué pensamos Dios está lejos de mí? Si sabemos que eso no es lo que dice la Biblia. Porque estamos siendo ¿qué? Engañados. Así opera el engaño. ¿Y sabes qué pasa? Hay gente que se lo cree. Hay gente que vive pensando que Dios los abandonó. Y viven entristecidos, viven angustiados, viven mal. Dios se olvidó de mí. Eso es un engaño de las tinieblas. Y como dice mi hermana, tengo que animarme a pasar los procesos. Porque en cuanto yo me estoy sintiendo así y estoy dando lugar a esos pensamientos, es donde tengo que renovar mi mente. Y si estoy siendo engañado y las tinieblas están atacando la verdad, ¿qué tengo que hacer? Volver a pensar conforme a la verdad. Para romper el engaño. Dios nunca dijo, te abandonaré, ¿sí o no? Pero muchas veces pensamos que Él nos abandonó. No, y pequé, y Él me va a abandonar ahora. ¿Y eso dice la Biblia? No, eso dice tu mente, que está influenciada por las tinieblas. Porque es una mente que todavía no se renovó. Pero tengo que aprender a identificar. Escuchen, de eso se trata, identificar. Y a eso vamos a ir para ir cerrando la mañana de hoy.
identificar de dónde proviene este pensamiento. Dios me abandonó, ok, ¿de dónde viene ese pensamiento? ¿Viene de una verdad o viene de una mentira que quiere engañarme? Escuchen, ¿cómo termina Génesis 6, 3:6? Dice, la mujer vio. Tercer ataque. Tercer ataque. La mujer vio. Interpretación de la realidad. Primero, ataca la verdad. Segundo, ataca el carácter de Dios. Tercero, me hace interpretar la realidad y me la termino creyendo. La mujer vio que el fruto era bueno. Escuchen, había pasado 20 veces por al lado del árbol. Nunca se había fijado en eso, porque sabía que Dios había dicho que de ese árbol no podía comer. Pero la serpiente que hizo, direccionó la atención a ese fruto. Y ahora la mujer vio. ¿Pero dónde inició todo eso? En sembrar un engaño. Meter un pensamiento donde antes no estaba. ¿Y terminó en qué? En la interpretación de una realidad que no era. Que el fruto era bueno, agradable para comer. Aleluya. ¿Cambió el árbol? No, el árbol era el mismo de siempre. ¿Dios cambió algo? No. Lo que cambió fue cómo vio Eva ese árbol, que antes no lo miraba de la misma manera. ¿Amén? Entonces, el enemigo no necesita cambiar el hecho, no necesita cambiar la situación. Lo que necesita cambiar es cómo nosotros interpretamos eso. Necesita manipular y engañarnos para que nosotros interpretemos de la manera incorrecta lo que estamos viviendo. Por eso el apóstol Pablo habla de renovar el espíritu de nuestra mente, lo que orienta, la inclinación que tiene nuestra mente a interpretar. ¿Amén? Con esto vamos a ir terminando. Segunda de Corintios 10, 3 al 5, ¿quién lo tiene y lo puede leer? Oh, lo voy a leer yo porque lo voy a leer en NTV, ¿sí? Para que quede bien claro. Segunda de Corintios 10, del 3 al 5 dice, somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Repito, somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo. ¿Para derribar qué? Escuchen, para derribar las fortalezas del razonamiento humano. Repito, derribar. ¿Para qué se usa el poder de Dios? ¿Para que te caigas al piso? No, para derribar las fortalezas del pensamiento humano. Derribar las fortalezas del razonamiento humano para destruir argumentos falsos. Derribar las fortalezas del razonamiento humano, destruir argumentos falsos. Versículo 5. Destruimos todo obstáculo de arrogancia. Escuchen, obstáculo de arrogancia. ¿Qué impide? ¿Qué es lo que impide que la gente conozca a Dios? Los obstáculos de arrogancia, el razonamiento humano, los argumentos falsos. No es que esté mal razonar, está mal razonar desde mi vieja humanidad. Y dice, destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes. ¿Qué cosa? Capturamos los ¿qué? Pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. ¿Dónde está la obediencia? Después de que se derribaron los argumentos humanos, después de que se derribaron las fortalezas del razonamiento, después de que se derribó la arrogancia. Entonces, después de todo eso, que se capturan los pensamientos rebeldes, ¿surge qué? La obediencia a Cristo. Esto no es, hermano, usted tiene que obedecer, hay que obedecer la palabra, hermano, aleluya. No se trata de eso, pero nos han dicho eso. Entra por la puerta, hermano, hay que obedecer la palabra, Pero, sí, está bien, pero me cuesta, porque no, hermano, la palabra es para obedecerla. ¿Qué clase de cristiano es usted? Ahí dice, la palabra es que no vamos a mentir, no vamos a hurtar, no vamos a hablar malas palabras. Usted todavía dice malas palabras, pecador inmundo.
Pero el apóstol Pablo, antes de hablar de obediencia a Cristo, primero habla del razonamiento humano, primero habla de los comportamientos arrogantes que tenemos, de la fortaleza que se levantan contra el conocimiento de Dios, que no nos dejan que la revelación de Cristo venga a nosotros. Primero habla de un trasfondo mental que debe ser renovado. No puedo vivir en obediencia a Dios si no se renueva mi mente. Si sigo siendo el mismo cabezón de siempre. No, hermano, hay que obedecer la palabra. Claro, pero antes hay que renovar la mente. Tengo que desvestirme del viejo hombre, vestirme del nuevo hombre, renovar mi cabezota. ¿Y qué va a pasar? Surgirá la obediencia. No va a ser impuesta, no va a ser obligada, no va a ser forzada. Va a surgir, va a fluir de mí. Porque ya renové lo que tengo que renovar. Porque ya no me engaña el enemigo diciéndome que Dios es algo que no es. Amén. Dar un aplauso al Señor por eso. Aleluya, fuerte porque es para Él. Claro que sí. Razonamiento humano, falsos argumentos, obstáculo de arrogancia, pensamientos rebeldes. Y de último, entonces viene ¿qué? Obediencia. La arrogancia, ¿qué es la arrogancia? Es una forma de pensar. Repito, la arrogancia es una forma de pensar. ¿Y por qué te lo repito? Porque necesitamos identificar la arrogancia en nosotros. La arrogancia es una manera de pensar. Es orgullo, autoexaltación, ego. La arrogancia es un pensamiento desordenado acerca de mí mismo. Repito, la arrogancia es un pensamiento desordenado acerca de mí mismo. Es una mente cerrada. Escuchen, ¿saben? Es una mente cerrada, pero no es una mente cerrada solamente porque tiene mucho conocimiento. Es una mente cerrada porque decidió que el conocimiento que tiene es suficiente. Ah, eso ya lo sé, ¿eh? Ah, el pastor estuvo hablando de eso. Ah, yo ya lo sé. ¿Cuántas veces van a hablar lo mismo? Arrogancia. Esto que estuvimos hablando hoy, yo ya me lo sé. Hace como 7 años me lo predicó fulanito. Sí, pero nunca lo viviste. ¿Saben qué arrogantes somos, mi hermano? ¿Sabe cómo la arrogancia se filtra y se deja ver en nosotros? Creernos algo que no somos. Por eso el apóstol Pablo dice, nadie tenga un mayor concepto de sí que el que debe tener. Aleluya. La fortaleza mental se construye pensamiento por pensamiento. Esa es la fortaleza que impide el conocimiento de Dios. Ahora, ¿quién es el verdadero enemigo? Satanás me puede mentir, Satanás me puede querer manipular, me puede llegar a querer engañar, pero Satanás no me puede obligar a creerlo. Entonces, ¿quién es el verdadero enemigo? Claro. El apóstol Pablo dice, el mal está en mí. Fácil echar la culpa al diablo, ¿no? Perdón, el diablo inmundo, ¿no? No es el diablo. El diablo nos puede mostrar el panorama, pero si nosotros caminamos por ahí es nuestra decisión. El enemigo no necesitó cambiar la realidad de Eva, necesitó cambiar la interpretación que Eva tenía de ese árbol. Toda transformación comienza cuando dejamos de creer las interpretaciones que contradicen el conocimiento de Dios y aprendemos a interpretar toda la realidad desde Cristo. El señorío de Cristo se manifiesta cuando su verdad gobierna, de manera que así interpreto todo lo que me toca vivir. Entonces, ¿cómo reconozco cuando estoy interpretando la realidad desde la mente de Cristo y cuando sigo reaccionando desde mi vieja manera de pensar? Se llama discernimiento. Entonces vamos a cerrar con esto. Discernimiento y entendimiento. Son dos cosas diferentes. Discernimiento, entendimiento. Voy a hacer un ejemplo. Primero, un joyero se pasa toda la vida con las joyas. Estudia las joyas, mira las joyas, sabes muchísimo acerca de joyas. Entonces a ese joyero vos le llevas una joya falsa, la mira y te dice, esta es falsa.
Ahora, el joyero, ¿por qué sabe que la joya es falsa? ¿Porque estudió sobre joyas falsas? ¿Sabe mucho acerca de joyas falsas? ¿Por qué sabe que una joya es falsa, el joyero? Porque conoce las verdaderas. Conoce las verdaderas. Un banquero, un cajero en un banco. Le vas a llevar un billete de $150. Le llevas un billete de 100 falso. El tipo lo agarra así y lo mira, esto es falso. ¿Por qué? ¿Porque estudió los billetes falsos? ¿Porque se dedicó a profundizar en la falsedad de los billetes? ¿Porque se dedicó a ver quiénes son los que crean billetes falsos, a investigar? ¿Por qué sabe que es el billete falso? ¿Conoce los billetes verdaderos? ¿Se trata entonces de estudiar el reino de las tinieblas? ¿Se trata de invertir mi energía en ver cómo opera el enemigo? ¿O se trata de conocer al verdadero rey? Para yo tener discernimiento, yo no tengo que estar estudiando y aprendiendo en las tinieblas. Yo lo que tengo que hacer es conocer al verdadero rey. Entonces, cuando la verdad se revela en mí, yo tengo discernimiento y puedo detectar e identificar las mentiras, la falsedad y el engaño. Eso es discernimiento. El discernimiento no es para que entró el hermano Pepe y diga, el hermano Pepe era un pecado. El discernimiento que tengo, eso es más carne que otra cosa. Porque el discernimiento empieza ¿en dónde? ¿Y para qué discierno? Para no ser engañado. ¿Para qué Dios me da discernimiento? Para yo no vivir bajo engaño. Para yo ser verdadero. Vivir bajo el gobierno de la verdad. Vivir bajo el señorío de Cristo. Para eso tengo discernimiento. Ahora, cuando yo aprendo a discernir y aprendo a vivir bajo el señorío de Cristo, ¿qué puedo hacer? Ayudar a otros a discernirlo. Entonces, primero el discernimiento empieza en mí y después aporta al crecimiento y al avance de mis hermanos. No es para condenar a los demás. No, hoy lo vi entrar a Pepito, yo sé que algo raro andas, hermano, porque tengo discernimiento. Tiene un espíritu de chusmerío lindo el hombre, pero no es discernimiento. El discernimiento empieza en mí. El discernimiento me hace conocerle. Se me revela Cristo en mí. Entonces cuando viene lo falso, viene el engaño, viene las tinieblas, a querer tergiversar la realidad que vivo, puedo identificarlo. ¿Por qué? Porque ya he visto la verdad. Porque conozco la verdad. Porque no me la dijeron la verdad, yo la puedo ver en mi corazón. Amén. Eso es discernir, mis amados. Preguntas. Adelante. Espera, fíjate. Así te escuchan todos. Usted que habla de la interpretación, depende de la persona la mía. Por ejemplo, que habla sobre el teléfono. Digamos que usted dice que le manda un mensaje y esa persona no me lo leyó y cada quien es diferente. Pero si mi interpretación es verdad, o sea, ¿cómo lo puedo tomar? Porque yo siempre he dicho, no hay una persona que no agarre el teléfono 2 horas, hoy en el día, más que siempre mirando. Entonces le mando un mensaje y no me responde, pero yo sé que lo mira. Y después viene a decir, no, estoy ocupado, no te contesté porque estoy ocupado. Entonces, ¿cómo puedo tomar a esa persona? Porque yo conozco a alguien. Bueno, no importa. No, que trabaja. Entonces yo lo miraba por la cámara. Sí. Y entonces escribía haciéndole sobre algo que tengo que hacer. Y me dice, no, es que estaba ocupado, estaba haciéndole acá. Pero yo rapidito le miraba la cámara y estaba con la mano. Entonces, ¿qué le puedo decir a esa persona? O sea, yo no lo puedo tomar y acostumbrarme a eso, no me responde. No, claro. Pero ahí vos ya no estás suponiendo. Vos ya estás viendo un hecho. Lo viste por la cámara, la persona tiene el celular en la mano, está así y no te está contestando. Cuando le escribís ¿qué pasó? Estoy ocupado. Vos sabés que no está ocupado, porque es un hecho, vos lo estás viendo, estás dándote cuenta. Ahí todo cambia, porque vos ya no estás en el terreno de suponer. Vos ya no estás pensando la reacción del otro la estás imaginando vos. No, ya lo estás viendo. Entonces ahí que viene la corrección, ahí viene la confrontación, ahí viene decir, hey, te estoy viendo por la cámara y veo que tenés el celular en la mano y no me está contestando, decime qué pasa.
¿Me explico? Pero ahí ya no hay suposiciones, ahí ya no hay gestión en la mente, vos lo estás viendo, ya sabés la verdad, no la estás imaginando. ¿Entendés? Entonces ahí ya es otra cosa, porque ahí ya viene una corrección, ahí viene una confrontación, un ajuste que hay que hacer en el comportamiento de la otra persona. Lo que no tenemos que hacer es nosotros suponer. Y lo que está mal es nosotros dejarnos arrastrar por nuestra propia interpretación de lo que está pasando. Obviamente, vos en este caso no necesitas interpretar porque lo estás viendo. El problema es cuando nosotros interpretamos sin saber. Solamente lo estamos interpretando. Ah, no, este me está ignorando porque es así de maleducado. Eso lo estoy suponiendo yo. Yo no sé si es la realidad. ¿No es cierto? Pero en tu caso vos lo estás viendo. Vos sabés lo que está pasando. Y sabés que el otro te está esquivando en realidad. Entonces vos lo confrontás. Le decís, hey, ¿qué pasó? No hace falta que te enojes ni nada. Y ya sabés lo que está pasando. Entonces, pero esto es importante porque el área de la suposición, el área de la interpretación, es muy importante si yo no sé cuáles son los hechos. El hecho solamente que yo le mandé un mensaje y no me contestó, no significa que yo voy a dar rienda suelta a un montón de suposiciones que no sé si son reales. En el caso del hermano, él lo estaba viendo. Entonces él sabía lo que estaba pasando. ¿Amén? Ahí cambia todo. Y obviamente, ahí entra otra área. El perdón. ¿Sí? Ahí ya entra otra parte. Yo ya sé lo que hizo el otro, yo ya sé que me está mintiendo, yo ya sé que tenía el celular en la mano y no me contestó, y me estaba diciendo que estaba ocupado y yo lo vi que estaba acostado mirando Netflix. Entonces ahí entra otra cosa. Entra el perdón. Me mintió, lo perdono. No voy a guardar nada en mi corazón contra él. ¿Amén? Entonces, volvemos. El discernimiento no consiste en conocer todas las mentiras, sino en conocer la verdad de Cristo para que la mentira ya no nos gobierne. ¿Amén? Entonces, el entendimiento es saber qué está pasando y el discernimiento es qué significa delante de Dios esto y cómo yo voy a responder. El entendimiento explica un pensamiento. El discernimiento decide si ese pensamiento me puede gobernar. ¿Amén? Si ese pensamiento le puedo dar lugar en mi vida para que diga cómo voy a vivir la realidad interior. ¿Amén? Bien. Hoy hice la primera parte, que esta primera parte nos habla de un panorama de cómo funcionamos, una idea de cómo tenemos que identificar lo que pasa en nuestra mente, pero la próxima vamos a hablar de cómo renovamos la mente. ¿Ahora qué hago? Ahora ya sé cómo funciona, ahora cómo lo resuelvo. Ok. Esa será la segunda parte el próximo domingo en el mismo canal, a la misma hora. ¿Está bien? Seguimos avanzando en el entendimiento, en el conocimiento de Cristo. Seguimos creciendo juntos como familia. Seguimos avanzando en el propósito eterno de Dios. ¿Amén?